Podemos decir buenos días todavía, ¿no? ¿O ya tienen hambre? Gracias, Señor. Levante sus manos un momento. Gracias. Tanto amor, tanta fe, tanta semilla. Gracias por permitirnos ver la fidelidad de hombres que sembraron, que creyeron, que permanecieron. Y hoy estamos aquí, llenos de tu amor, llenos de esperanza. Gracias, gracias. Podemos elevar una palabra de agradecimiento al Señor. Llenemos este aire de agradecimiento. Gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias. Padre, queremos ser fieles en lo que tú esperas de nosotros. Queremos ser fieles. Reconocemos que este congreso no se trata de los oradores. No se trata de mí, no se trata de los hermanos. Solamente se trata de generaciones. Hay generaciones aquí representadas. Creemos que aquellos que están viendo en alguna parte del mundo, en algún rincón del sur, del noroeste, del este, de la Argentina, están participando. Alguien recibe estas palabras y es despertado, es sumado a este fluir. Creemos que esta palabra no está presa en el Golden Center. Creemos que esta palabra no queda en Buenos Aires, viaja a diferentes partes del mundo, viaja a diferentes provincias de la Argentina. Creemos que los que reciben la administración de lo que está fluyendo en esta casa serán edificados, serán empoderados. Lo creemos, lo creemos. Padre, renunciamos a toda inteligencia, renunciamos a toda sabiduría humana. Nos líbranos de hacer vana la obra de la cruz. Reconocemos que nuestros pies están en Buenos Aires capital, pero nuestro espíritu está sentado en lugares celestiales en Cristo. Y tu palabra llegará a donde tú quieres. Tu palabra alcanzará a quien tú decidas. Tu palabra cruzará las fronteras de las provincias. Se unirá el sur con el norte, se unirá el este con el oeste, y los 4 puntos cardinales de la nación argentina serán beneficiados. Algún hambriento está clamando por este pan. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Háblanos como solo tú sabes hablar, claramente, directo a nuestro espíritu. Parte y separa nuestra alma de nuestro espíritu, para que la palabra opere mancomunadamente y haga tu obra gloriosa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor por poder colaborar con aquello que solamente Él puede depositar en corazones, en recipientes. Este auditorio está lleno de pastores, apóstoles, profetas, maestros, y estoy seguro de que cualquiera de los que están aquí podrían edificarnos con una palabra y hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho cada uno de nosotros. Pero si estamos aquí, no es porque seamos mejores, sino porque fuimos convocados. Hay una gran diferencia entre invitado y convocado. El que es invitado tiene la opción de mirar su agenda, decir puedo, no puedo, pero el que es convocado porque es parte. No parte de una casa como nuestra casa institucional solamente, es parte del propósito y puede traer algo específico que Dios le dé como un recipiente. Estaba escuchando con atención todos estos días, el día de ayer, todas las horas, lo que ministró el pastor Zair, el apóstol Armando, los pastores invitados, Altare, pastor que ministró hace un momento, Amílcar. Realmente ha sido extraordinario. Tengo un sentir en mi corazón esta mañana antes de abordar la palabra, y es agradecer y mantenernos todos en una profunda oración por la vida del apóstol Armando Miño. La administración de una institución no es un juego,
no es algo que cualquiera quiera tomar, es un peso. Cuesta años, cuesta tiempo, cuesta vida. Yo quiero poner a cada uno de ustedes como mis hermanos y parte de la misma casa en una profunda oración por el apóstol Armando, la profeta, su esposa, y por cada uno de los apóstoles que cada 2 años les toca esta tarea, que no es sencilla porque es una tarea de implementación. Dios trae una visión y hay que implementar, armar equipos, trabajar. Así que quiero que levante su mano, porque el apóstol Arnaldo Chazarreta, el apóstol David Ríos, que son por lo menos los 3 últimos presidentes a los cuales hemos visto, comido de ellos, aprendido, absorbido, que el Señor los renueve, los rejuvenezca, que el poder del hombre interior renueve todo su ser para la gestión de la institución, que sean fuertes, sanos, con vigor, que el Señor permita que la tarea del 2026 y los años que vienen sea una tarea de mayor expansión, de equipos apostólicos, de equipos de colaboradores eficaces, administradores o icónomos del reino, que puedan llevar adelante esta misión. Amén. Gracias, apóstol Armando. Oramos por su vida. Apóstol Arnaldo, apóstol Ríos, sus vidas son de mucha inspiración. Muy bien, a veces tendemos a pensar en momentos como estos que el que está acá arriba va a impartir algo. Y no está tan equivocado el concepto. Pero hay una palabrita en la iglesia y en las cartas apostólicas que se llama denuedo. En el español la palabra denuedo la leemos en varias cartas apostólicas. Y esto es algo que los santos tienen que practicar. No somos espectadores. Los que están sentados aquí en este auditorio no son espectadores. Aquí está la iglesia del Señor. Así que mientras estamos predicando, yo le ruego en el Señor que usted se mantenga orando para que el Señor nos dé denuedo. La palabra denuedo es una palabrita muy curiosa en el griego, porque da a entender que alguien es mudo, que no puede hablar, pero cuando abre la boca, otro habla por él. Pentecostalmente nos gusta pensar que la palabra denuedo es el que tiene una garganta como la profeta Priscila. Yo de verdad admiro la garganta de la profeta. Hace unos años atrás quería tener el abdomen de Estalón, pero ahora quiero tener la garganta de la profeta. Claro, ya no puedo aspirar a eso. Es extraordinario, pero lamento decepcionarle. La palabra denuedo no es gritar, no es el fuego pentecostal que nosotros tenemos, es que alguien tenga la capacidad de volverse mudo y que cuando abra la boca, la voz que salga por su boca sea la de otro. En nuestro caso, la voz de Dios. El apóstol Pablo le pedía a la iglesia en Éfeso: oren para que pueda dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Este evangelio es un misterio. Nadie puede predicar este evangelio. De hecho, que hacer esto que estamos haciendo acá es una locura. Tratar de dar a conocer un misterio, algo que Dios tiene oculto, no porque se haga el escondido, lo tiene oculto por razones de gobierno. Todo lo que es misterio en la Escritura es un asunto de reino y de gobierno. Hay cosas que están ocurriendo en la Cámara de Senadores, en la Casa Rosada, que usted y yo nunca nos vamos a enterar porque es un asunto de gobierno. Y cuando alguien abre la boca en un espacio así, sean 50, 60, 20, en un altar familiar, tiene que haber denuedo. Si no, podemos cerrar y poner nuestra esperanza en otra cosa. ¿Cuántos van a orar y van a estar en constante oración por denuedo? Que los hombres de Dios seamos débiles, muy débiles, porque solo esa debilidad es garantía de que Él se perfeccionará y se dará a conocer a través de nosotros. Muy bien, tuve el testimonio hoy de compartir con ustedes, después de orar al Señor estos días, esta palabra, la palabra de la cruz. Recibí el testimonio de compartir esta palabra y pocas veces el Señor me permite compartir esta palabra. No lo digo como quien tiene exclusividad o queriendo llamar la atención, no, lo digo con temor, porque intentar predicar la cruz de Cristo
y no tener autorización del Señor y el respaldo de Él, vamos a hablar palabras vanas y vacías. Vamos a quedar vacíos de su poder. El apóstol Pablo, uno de los referentes del Nuevo Testamento, que se lleva casi el 51% de los escritos del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo que Dios no lo había llamado a predicar el evangelio con su sabiduría. Un hombre de letras, de estudio, graduado en la universidad más prestigiosa de Gamaliel, derechos romanos. ¿Qué no tenía Pablo? Y él dijo: no voy a usar la sabiduría de palabras, porque si lo hiciera, vaciaría la cruz de su poder. La palabra de la cruz no me necesita a mí, no lo necesita usted. Necesita que el Señor hable. La cruz se vuelve vana, la palabra vana es vacía, si la sabiduría divina no nos habla. Si Dios no dispensa una mayor medida de luz, solo veremos crucifixión. Quedaremos acongojados, pero para eso están las películas, para eso está la serie de Chosen. Nosotros no queremos tener tristeza, no queremos pasar un momento emocional, anhelamos el poder de la cruz. Vamos a Filipenses capítulo 3, verso 18, leeremos allí un pasaje, Filipenses capítulo 3, verso número 18, donde dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Las lágrimas en la vida del apóstol Pablo, en su ministerio, eran puntuales y cruciales. El apóstol Pablo no era una persona emocional, era alguien revelacional. El apóstol Pablo no era alguien movido por las emociones, que había un momento así con un instrumental que toca el pastor Jorge y se emocionaba y lloraba. No, ese soy yo, ese es usted. El apóstol Pablo tenía lágrimas puntuales. Y en esta mención de las 7 veces que el apóstol Pablo va a mencionar que llora, se relacionan por única vez las lágrimas con los enemigos. Es curioso, lágrimas con enemigos. Y él dice que llora por los enemigos de la cruz. Y él no tenía una cultura de enemigos como quien quiere denunciar. El apóstol Pablo no tenía enemigos declarados. En sus cartas él habla de la enemistad de nuestra mente. Él habla que antes éramos enemigos cuando estábamos en la vieja vida, que Cristo nos reconcilió. Pero la única vez que derrama lágrimas y habla de enemigos al mismo tiempo es para hablar de los que son enemigos de la cruz. Las lágrimas del apóstol Pablo no son ocasionales, no son emocionales, son cruciales. Debemos prestar atención. Pero ¿qué son o qué es y qué son los enemigos de la cruz? Antes de hablar de enemigos, porque no estamos en este ámbito para hablar de enemigos, no estamos en guerra, estamos para oír la palabra de la cruz. Yo voy a dedicar tiempo, y si sobra hablaré qué o quiénes son enemigos de la cruz. Vamos a dedicar tiempo a hablar qué es la cruz. ¿Qué es para el apóstol Pablo la cruz? Lo cual le demanda lágrimas, porque había personas o había aspectos del evangelio predicado que se volvían enemigos de la cruz. Y aquí me voy a introducir al núcleo de la palabra por el corto tiempo que tenemos. Los apóstoles bíblicos no hablaban de la crucifixión, hablaban del crucificado. El apóstol Pablo, con toda la sabiduría que tenía y teniendo inteligencia de médico, porque uno de sus discípulos lo era, él no era médico, pero alcanzó a adquirir una sabiduría tan profunda del cuerpo humano. Lo vemos en la expresión del cuerpo de Cristo, cómo habla de los vínculos, de las coyunturas, cómo vacuna a la iglesia con una palabra revelacional. Pero él no va a hablar de la crucifixión. Él no va a dedicar tiempo a decir si Jesús murió por asfixia, o si la lanza que le clavaron en el costado, por qué razón largó agua y sangre, o por qué transpiró gotas de sangre en el huerto orando. No, él no se va a dedicar al flagelo de la tortura romana, sino de la cruz, del crucificado. Cada vez que nombre la cruz, el apóstol Pablo va a hablar de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No habla de un objeto, de una persona colgado en un madero, muriendo como quien muere en la silla eléctrica.
como quien muere en una eutanasia. No. Él habla de la cruz de nuestro Señor. Él habla de la reconciliación mediante la cruz. Él habla de la sangre de su cruz. Él habla de que hay enemigos de la cruz. Y una de las razones por las cuales creo que se nos ha dado la cruz, lo que la cruz es porque como generación hemos caído en la maldición del sinónimo. Como generación hemos caído en la maldición del sinónimo. Es decir, tratamos igual a lo que no es igual. Le decimos culto a lo que es un congreso. Convocatoria a lo que es un seminario. Creemos estar invitados cuando en realidad nos convocaron. No pude ir al congreso. No estás invitado, estás convocado a estar. Tenés que estar. Es importante. Hay una diferencia, pero como generación, y escúchenme los jóvenes, por favor, hemos caído en la maldición del sinónimo. Creemos que crucifixión y cruz es lo mismo. Tratamos las cosas igual. Y esto se entiende leyendo el libro de Hebreos. Leyendo el libro de Hebreos es que se entiende que crucifixión y cruz no es lo mismo. El problema de la maldición del sinónimo es que perdemos un sentido de santidad. Pero no la santidad de la pureza sexual. No. La santidad de todo. Todo es santo. No es santo solamente la pureza sexual, porque llegamos a relacionar pureza sexual con santidad y la santidad es más amplia. Cuando Dios me revela, todo tiene que partir desde un punto de partida llamado santidad. Amados, y cuando Dios nos revela, uno deja de ver la vida igual. No es lo mismo crucifixión que cruz, no es lo mismo. Muchos de nosotros, yo me confieso, utilizaré este púlpito para confesarme, me volví especialista en entender la crucifixión. Los romanos eran maestros de la tortura, habían aprendido cómo llevar el cuerpo humano al hilo de la vida, que no muera y que sufra. Nos volvimos especialistas en el sufrimiento, en las implicancias en el cuerpo humano de Jesús. Pero los apóstoles, los que perseveraban en la doctrina apostólica, que no es una prédica que un apóstol hace, la doctrina apostólica es haber visto a Cristo y hablar actualmente lo que Cristo habla. La doctrina apostólica es eso. Los apóstoles podían tener doctrina porque ellos habían visto al resucitado y durante 40 días Jesús les habló del reino. Ellos vieron más allá del acto horroroso de la crucifixión. Tenían una visión celestial, no humanizada de la cruz. Miraba con mi esposa esta serie tan popular en Netflix y nos emocionábamos, nos gustaba, porque uno que es un amateur, un estudiante de la Biblia, mira y todo lo que uno estudió lo relaciona. Está hecho como los directores de cine lo hacen bien. Y mis hijos miraban y hacían preguntas y en un momento le digo a mi esposa, yo creo que esto puede ser tan bueno como tan perjudicial. Hay gente enamorándose de Jesús y dejando de ver a Cristo. No es lo mismo. No es lo mismo la humanidad de Jesús que la divinidad de Cristo. Los apóstoles salieron del acto horroroso de la crucifixión y comenzaron a ver la cruz. ¿Cuál es la diferencia entre la crucifixión y la cruz? Que la crucifixión es histórica, es un hecho histórico, pero la cruz es espiritual y es eterna. Es la gran diferencia. Usted puede ponerle fecha a la crucifixión, pero a la cruz no le puede poner fecha porque está antes de que el universo existiese. La diferencia entre la crucifixión y la cruz es que la crucifixión te deja con tristeza. La crucifixión te aleja. Lo dejaron solo muriendo, pero la cruz posee poder. La cruz posee vida nueva. La cruz existe antes que el universo. Cristo es la cruz. Esta herencia que tenemos en la mente de decir la palabra cruz y pensar en dos palos cruzados no es casualidad, es totalmente armado. Es una estructura que tiene años, pero tiene años desde Constantino, que institucionalizó el símbolo. Decir la palabra cruz y pensar en un madero es algo estratégico,
Si en algo las tinieblas han tenido éxito, ha sido en eso, el mirar el símbolo y que se nos vede como iglesia el poder espiritual de la cruz. Pero eso está cambiando, porque el Señor está quitando los velos, como enseñaba el pastor Amílcar. La iglesia está comenzando a ver el poder de la cruz. Y oraba mientras estaba ahí y proclamaba esta palabra: las puertas de la muerte no podrán contra la iglesia. La iglesia tiene la autoridad del Señor. Las puertas de la muerte no podrán contra la iglesia. Aleluya. Hay esperanza. Cristo es la cruz. Diga conmigo: Cristo es la cruz. ¿Cómo puede ser Cristo la cruz? Sí, Él es la roca en el desierto. La misma roca que todos decían en el desierto, en los 12 desiertos que pasó Israel. Cruzó 12 desiertos, 12 jornadas. Está escrito el número 33. Y en cada desierto, mira, la misma roca y da agua. ¿Casualidad? El apóstol Pablo dice: la roca lo seguía. Él es el maná en el rocío del desierto. Es Cristo. Yo soy el pan que descendí del cielo. Ustedes me llamaron, ¿qué es esto? Porque la palabra maná es una pregunta. Lamento por el que le puso a la panadería maná, pero la palabra maná no es una palabra espiritual, es una pregunta. ¿Qué es esto? Es una palabra que demanda falta de revelación. Es una pregunta: ¿qué es esto? Y ahí quedó el ¿qué es esto? Era Cristo. Por eso Cristo dice: yo descendí del cielo como pan. Ustedes no sabían que era yo, porque tenía forma de la semilla de culantro, pero era yo. Cuando me comían, todo su ser, su organismo era sustentado en el desierto. No se deshidrataban, no se morían, no se enfermaban, no se infectaban, porque me comían a mí. Él era la nube. Él era la nube que se prendía de fuego de noche y traía sombra de día y daba como una especie de aire acondicionado. No lo vieron. Amados, Cristo es mayor que la madera del crucifijo. El poder de Cristo se ve en que Él permitió que la madera lo sostuviera. Él permitió que los clavos traspasasen sus manos. ¿Por qué? Porque la cruz no era ese palo. La cruz no era esa tortura. La cruz era el poder de Dios que estaba en el Hijo. Por eso Pedro, en el discurso del Pentecostés, dijo: la muerte no lo pudo retener. 3 días no lo pudo retener. La muerte lo tomó y dijo: este santo, ¿quién es este? Predicó a los espíritus encarcelados y la muerte tuvo que soltarlo. A los 3 días y resucitó con poder. Él permitió que la muerte lo retuviera 3 días. Por eso en esa cruz todo fue consumado. El Señor está quitando los velos para que dejemos de ver los símbolos y empecemos a ser convocados al poder de Dios. Si no se nos revela la cruz, seguiremos pensando en el símbolo de madera, en el crucifijo, en el acto de la tortura romana. Por eso el Señor dice a través del apóstol Pablo: hagan memoria de mí. Repítalo conmigo: hacer memoria. ¿Por qué hacer memoria de Él? Porque no es recordar cómo lo mataron. No es pensar en la película de Mel Gibson que usó sangre artificial y en la cual Jim Caviezel dio una actuación espectacular. No es eso. Hagan memoria de mí. Cuando en la Santa Cena o en los días festivos estipulados en un calendario como Semana Santa recordamos solo la crucifixión, eso no es hacer memoria, eso es usar la imaginación. Si usted no estuvo en ese día, es porque usted no tiene que recordar eso. Ninguna película tiene la autorización de traer a mi mente imágenes que Dios no permitió que yo viera. Una cosa es recordar, otra cosa es hacer memoria. Hacer memoria es un acto complejo. Pregúntele a Alois Alzheimer, el psiquiatra y neurólogo alemán, trabajando con las células de un cadáver. Por eso la enfermedad lleva su nombre. Para usted hay cosas que son normales. Usted saldrá de aquí, se irá a su casa, recuerda dónde vive, en qué ciudad, sabe que está casado, espero que no se le olvide.
sabe cómo se llaman sus hijos, sabe dónde está la llave. Todos los actos que para nosotros son normales son producto de la memoria. Hacer memoria es un acto exacto. Exacto. Usted no se da cuenta, yo no me doy cuenta, pero todo es parte de la memoria. Hay un lugar delicado, frágil que Alois Alzheimer descubrió y dijo: aquí está la enfermedad. Hacer memoria es un asunto espiritual, no es un asunto de la imaginación. Hacer memoria no es entristecerme y pensar en un hombre sangrando en un palo de madera cuando me dan el pan de la Santa Cena y el vino. No. Hacer memoria es un acto espiritual. Si debo hacer memoria, es lo que los apóstoles decían: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hemos recibido una salvación sustituta y está incompleta. Cristo murió por mí, sí, avanza. Cristo murió en mi lugar, sí, avanza. Cristo murió la muerte que yo no podía morir para que viva una vida que yo no podía vivir, sí, sigue avanzando. Llega al conocimiento de la verdad. En esa cruz tú moriste también. No es una muerte sustituta, es una muerte que debes identificarte en su muerte, en su resurrección, en su crucifixión juntamente con Cristo. Es una experiencia de exactitud y profundidad hacer memoria. La iglesia, no se prevé que la iglesia sea convocada por un pan y por un vino los primeros días del mes, sino por una memoria que le dice: yo también fui crucificado. Yo también experimenté esa muerte y ahora yo también, como oíamos de los apóstoles y de los pastores, ando en vida nueva. Aleluya. Vamos a Gálatas capítulo 6, verso número 14, por favor. Avancemos. Gálatas capítulo 6, verso número 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No estamos crucificados como si no se nos permitiera acceder al mundo. El mundo también fue crucificado para nosotros. No es que yo estoy crucificado. Ay, vos no vas a la iglesia, ¿cómo te envidio? Vos no tenés que predicar en congreso, ¿cómo te envidio? Oh, lo que te espera para predicar. No, no, no. El mundo fue crucificado para mí también. La palabra de la cruz es la palabra del crucificado. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, en la península mercantil de Corinto, le dijo en 1 de Corintios 2:1: cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no utilicé excelencias de palabras ni de sabiduría. Me propuse no saber nada entre vosotros, aunque los de Cloe me habían contado todo. Tengo colaboradores que me tienen al día todo el tiempo, pero lo único que quería saber es cuántos saben de Cristo y este crucificado. El apóstol Pablo solo le interesaba predicar del crucificado, que no era la tortura romana. Pero atentos aquí, por favor, porque Pablo no predicaba del resucitado, sino del crucificado, porque el resucitado es una manifestación que todos sabemos, todos anhelamos ver, todos anhelamos mostrar la victoria sobre la muerte, pero la gloria no está en el resucitado, la gloria está en el crucificado. Si siendo Dios el clavo no te puede traspasar y la muerte no te puede retener, ¿irías igual? La gloria no está en el resucitado, la gloria está en el crucificado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenía forma de Dios, pero no lo tomó como una excusa de no poder bajarse a ser hombre. Y estando en la condición de hombre no le alcanzó, porque quiso bajarse a una condición inferior, siervo. Y estando en la condición de siervo aún más se hizo obediente, y siendo obediente fue a la cruz. La gloria está en el crucificado, no en el resucitado. Amados jóvenes, pastores, ministros de la palabra, no hay gloria en estos escenarios. No hay gloria en las invitaciones, no hay gloria en las naciones como predicadores internacionales, no hay nada allí. Desde ya se los digo,
y ministros que viajan conmigo y que conozco les van a decir lo mismo si tienen sinceridad. No hay gloria. No hay gloria en un escenario, no hay gloria en una invitación, no hay gloria en la fama, no hay gloria en que te conozcan. La gloria está en identificarnos que estamos crucificados juntamente con Él y que el mundo también ha sido crucificado para nosotros. Es la gloria de la cruz. Si nosotros tuviéramos que ser fieles a la cronología bíblica, el primer libro del Nuevo Testamento no sería Mateo, sería Gálatas. Si tuviéramos que ser fieles, si estaríamos en una mesa estudiando seriamente, cualquier biblista que se considere serio estaría de acuerdo con esto. Por eso es que Lucas luego pone en orden las cosas y se vuelve el evangelio más exacto, porque lo primero que Lucas lee es lo que pasa con la iglesia en Galacia, lo que pasa con la iglesia en Corinto. Por eso luego usted ve que el evangelio de Lucas y luego segunda de Lucas, que se le llama en la Biblia el libro de los Hechos, pero para nosotros debería ser segunda de Lucas y leerlo junto, que le escribe a Teófilo. Él va a poner en orden porque la iglesia de Galacia y la iglesia de Corinto estaban contaminadas de inmoralidad, estaban contaminadas de carnalidad, de pecados, pero el apóstol Pablo sabe que la cura para eso no es el reto. La cura para el pecado no es un castigo, sino la cruz, la palabra de la cruz. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz no es para los perdidos. La palabra de la cruz es para la iglesia. Para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué la palabra de la cruz es para la iglesia? Porque la palabra de la cruz inmuniza. Porque la palabra de la cruz preserva. Porque la palabra de la cruz es para los que son salvos. Los salvos necesitamos la palabra de la cruz. Para alguien que se pierde va a ser una locura, pero la palabra de la cruz para los que se salvan, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 verso 18, es poder de Dios. Levante su mano, diga: la palabra de la cruz es poder de Dios. El poder de Dios está escondido en la palabra de la cruz. ¿A qué hemos reducido la palabra poder? ¿A milagros? ¿A profecías? ¿A buenas enseñanzas de alguien que sabe la Biblia de memoria? ¿A qué hemos llevado la palabra poder? ¿A algo que mis ojos puedan ver? El verdadero poder de Dios opera en el hombre interior, no en el hombre exterior. La mayoría de los que están aquí, que pastorean iglesias, saben que personas que han venido con enfermedades incurables se han sanado y a los meses no congregaron más. La mayoría de los que están aquí saben que hemos visto a personas participar del pan y del vino 20 años, 30 años, 40 años y de la noche a la mañana abandonar la familia, corromperse. ¿De qué me sirve mover multitudes si la corrupción me está comiendo por dentro? ¿De qué me sirve ser un pastor que pastoree multitudes y cuando llego a mi casa no puedo gobernarme? Mis ojos, la promiscuidad, la inmoralidad. ¿De qué sirve? El poder de Dios opera en el hombre interior. Por eso el apóstol Pablo dice que el poder de Dios es mansedumbre, es dominio propio, es estar lleno de amor. Es estar lleno de amor. ¿De qué sirve predicar buenos mensajes y que mis hijos no me quieran oír? ¿De qué sirve? Que sea un predicador que la gente quiere escucharlo, quiero escucharlo. Qué bueno escucharlo. Lo vi en YouTube, lo vi en Facebook. ¿De qué sirve? Y tus hijos no quieren ni oírte. ¿A qué hemos reducido la palabra poder? Manifestación de dones, expresiones sensoriales. Si bien el poder de Dios se siente, claro que sí. Si usted pudiera poner un termómetro en mis piernas, me están temblando las piernas, está acá arriba. El poder de Dios se siente, sí, pero a medida que pasan los años y nos acostumbramos a subir aquí, nos acostumbramos a tener esto y nos acostumbramos a que la gente venga y nos oiga,
a medida que eso va pasando, si el poder no opera en el hombre interior, todo será historia repetida. Historia repetida. ¿Qué pasó con el pastor tal? ¿Qué pasó con el pastor Marcelo? No hubo poder de Dios. ¡Qué tremendo! El ministro, el orador, ¿qué pasó? No hubo poder de Dios. Por eso los apóstoles le llamaban las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. El poder de Dios es una riqueza. El poder de Dios es una riqueza porque te nutre, no riquezas financieras. Es una riqueza porque es nutritiva. Efesios capítulo 3, verso 16. Que el Señor les dé conforme a las riquezas abundantes de su gloria, que sean fortalecidas con poder en el hombre interior por su Espíritu. Creemos, confesamos y proclamamos una generación con dominio propio, una generación de predicadores, pastores, apóstoles con el hombre interior gobernado, llenos de amor, llenos de mansedumbre, llenos de paciencia, llenos de bondad, llenos del fruto del Espíritu. Aleluya. Por eso la palabra de la cruz no es para llorar. La palabra de la cruz no es para recordar. La palabra de la cruz no es para recordar la crucifixión y llorar. Es para mantener nuestros ojos en el crucificado. Mantener nuestros ojos allí. Los apóstoles hablaban de la cruz y le llamaban bautismo de muerte. Tengo una nota graciosa y me voy a tomar el tiempo solo para contarlo, porque como no soy un predicador que cuente chiste y la gente se ría, a veces me quiero llevar eso en mi corazón. Nosotros tenemos bautismos de agua como lo hace nuestra institución y es un momento de felicidad, de amor, de alegría. Y habíamos hecho el bautismo, como eran mucha gente y el auditorio no tiene bautisterio, porque si tenía bautisterio no teníamos auditorio, nos llevamos una quinta. De hecho, estuvo el apóstol Armando ahí, bautizó a mis dos hijos, a Samuel y Ezequiel. Y había un hombre ahí que fue, y primera vez que iba, fue solo porque su ahijado se bautizaba. Y como para cambiar un poco el viejo himno, en las aguas del bautismo, sumergido fue Jesús, compusimos una canción. Nos sentimos inspirados con los muchachos compusimos una canción que decía: bautizados en su muerte, reconciliados para siempre. En la cruz todo fue consumado. Bueno, hermoso. El problema es que cuando esta persona escuchó la canción y dijo: ¿que lo van a bautizar en qué? Esta gente está loca. Y empezó a hablar con la mujer que tenía al lado y con el otro y dice: ¿cómo van a decir que van a bautizar en muerte? Y ahí me di cuenta cómo nuestros ambientes a veces son diferentes y tenemos que regular. Los apóstoles llamaban esto el bautismo de muerte, porque en el bautismo de agua usted hace así y así, pero en el verdadero bautismo se hace así y así. No te levantas más, porque la vieja vida es sepultada. ¿O no sabéis que fuisteis bautizados en su muerte? Sepultados. Levante sus manos al cielo. La sepultura hace desaparecer un aspecto de nosotros, que es el aspecto de la vieja naturaleza. Vienen días donde la gente no te va a conocer, porque vas a estar lleno de amor, porque vas a estar lleno de mansedumbre, lleno de humildad, lleno de templanza. Vienen días donde la verdadera vida se manifestará. Claro, cuando la Biblia nombra 7 bautismos, nosotros practicamos 2 nomás. Y pareciera que la única autorización es practicar esos 2. Pero deberíamos hacer docencia. Y si vamos a hacer docencia y vamos a ser serios, debemos entender qué significó para Israel ser bautizados en la nube y en el mar. No es una poesía bíblica. La teología nos enseñó que los salmos eran poéticos. Error. Los salmos no son poéticos. Dios no le da poesías a profetas. Dios no le da poesías a los sacerdotes. Los salmos, el libro de los salmos, Dios nunca permitiría que en su libro, el libro que más páginas se lleva, fuera poesía. Es profecía. Es el Espíritu Santo hablando. Si nos quitaran gran parte de los libros de la Biblia y nos quedara los salmos, todavía podríamos ver a Cristo, porque la Biblia de los apóstoles eran los salmos.
en un ámbito como el de Judas, nadie pidió disculpas ministerialmente. Nadie se sintió mal porque Judas, uno de los apóstoles, de los 12, se había suicidado. Leyeron un salmo: sea hecha desierta su habitación y que otro ocupe su oficio. Así resolvieron un asunto que para nosotros nos lleva meses recuperarnos de la caída de un ministro, años. Y se suicidó, y dice que el suicidio fue grotesco, se reventó la cabeza, una cosa así, como una película. Ellos tomaron los salmos porque era su Biblia. Jesús en la cruz no dijo palabras de congoja, era un salmo. Elí, Elí, lama sabactani, era un salmo. El bautismo es una experiencia espiritual, no es sacramental. Por eso debemos, el momento del bautismo en agua, nos debemos ver cómo lo hacemos más moderno. Pongamos un trampolín. Y la gente en el bautismo en agua se pone, y está fría. Dice, hace calor, me va a hacer frío, se me moja el pelo, ¿me puedo poner una capucha? Y me puedo tapar la nariz, me va a tirar para abajo, voy a estar mucho tiempo abajo del agua. Si supieran que hay un bautismo que va a acabar con la vieja naturaleza. El bautismo en agua es más que una experiencia extrasensorial, es una experiencia espiritual. Es un bautismo de muerte, ser sumergidos, identificados en su muerte. Por eso la palabra de la cruz es locura. Esto es una locura. Hablar de esto es una locura. Gracias a Dios que los apóstoles son espirituales y no me están diciendo que me baje. Porque son hombres espirituales que leen las cosas desde el Espíritu. Lejos esté de mí, Gálatas capítulo 6, verso 14, y voy finalizando. Gálatas capítulo 6, verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la gloria de Pablo? No era la resurrección, era la cruz. Porque la cruz es la manifestación de la sumisión de alguien que fue obediente al madero. Tenemos una generación que está en búsqueda del tema musical que pegue, del éxito. Tenemos una generación que se identifica con el éxito. Yo me identifico con esa persona porque es exitosa. Yo quiero pegarle en las redes sociales. Mi video tiene tantos views, tantas vistas. ¿Qué es más importante que el éxito? El proceso de obediencia. Dios invierte mucho en un hombre para que la gente lo oiga, le crea. Y cuando esa persona no cumple con lo que Dios le pidió, hay una gran pérdida de vidas y tendremos que dar cuenta de eso. ¿Quién piensa en el Señor? Porque en el Antiguo Testamento Dios pensaba en sí mismo: lo haré por amor a mi nombre. Dios defendiéndose a sí mismo. Moisés se paró y lo detuvo. Ya los elimino, ya los fulmino. Y Moisés dijo: no, Señor, piensa en ti. ¿Qué dirán los egipcios que los sacaste al desierto para matarlos? No los mates, yo los aguanto. Y terminó perdiendo Moisés, porque no pudo pisar la tierra prometida. ¿Quién piensa en el Señor en el nuevo pacto? ¿Acaso habrá ministros que digan: no hagamos esto por el nombre del Señor? Cuidemos su nombre, cuidemos su fama. Mejor quedarnos con 10 en un auditorio. No hagamos esto. No dejemos deuda. No pisoteemos el nombre del Señor. Quedémonos así. Esperemos un tiempo. Seamos pacientes. Tenemos una generación que está en búsqueda del éxito. Y el apóstol Pablo dice: tienen que conocer la cruz y el crucificado. Por eso Israel no se quedó con la imagen del resucitado, sino del crucificado. ¿Cuántos lo vieron resucitado? Pocos, un puñado. Y estuvo 40 días. No es fácil esconderte 40 días. Porque la verdadera imagen era crucifixión. Se mostró a sus discípulos cuando podría haberse mostrado en todo el mundo. La resurrección fue tomada como una estafa. ¿Dios lo permitió? Sí. Hubo mucho dinero de por medio. Robaron su cadáver. Movieron la piedra de la tumba. Es que no es la resurrección. Pasamos muy rápido de la crucifixión a la resurrección. La palabra de la cruz opera en el medio.
crucificado, sepultado, muerte. Por eso, ¿qué sanó a la iglesia en Corinto de la inmoralidad? La palabra de la cruz. ¿Qué desintoxicó a la iglesia de Galacia de la hechicería y de la mezcla? La palabra de la cruz. Por favor, piense conmigo. A la iglesia de Corinto no le faltaba ningún don. El apóstol Pablo dice: ustedes no tienen falta de ningún don, los tienen todos. Cuando vengo es una fiesta. Tremendo. Aquel te dice el nombre, el nombre de tu nieto, el número de documento, el número de teléfono. Ustedes tienen todos los dones. Hablan en lenguas angelicales. Tienen todo. Pero la carnalidad seguía gobernando por dentro. Todavía había cruces y codeos. ¿A quién le toca? Me toca a mí. El apóstol no me dio a mí. No me reconocieron. ¿Qué pasó? Y el apóstol Pablo dice: ustedes necesitan la palabra de la cruz. Quiero saber no lo que va a pasar el mes que viene. No quiero saber qué dice el Señor para tu vida. Quiero saber qué sabes del crucificado. Y ellos ignoraban completamente. Bueno, sabemos que hubo una cruz. No alcanza. Tienen que saber a Cristo crucificado. Y yo me propongo hablarles la palabra de la cruz, porque solo en la cruz usted, yo, nuestras generaciones nos volvemos uno con Él. Si no vamos a la cruz, será el Señor y yo. Será admiración, será adoración desde la expectación, pero en la cruz nos volvemos uno. No fue casualidad. No fue casualidad que en el año 312, cuando Constantino gana la guerra del puente Milvio, institucionaliza el crucifijo. No fue casualidad. Fue una estrategia diabólica y que sigue operando en nuestras mentes. Cruz, crucifijo. No fue casualidad. Y Constantino no solamente institucionalizó la cruz como el logo oficial. Constantino impuso bautismos de aguas. Y todo eso vació la cruz del poder. La vació del poder. Pero quiero decirte esta mañana que la cruz es la expresión del poder de Dios. No un poder que te asombre mucho los ojos o que te haga sentir muchas cosquillas en el cuerpo. Es el verdadero poder de Dios que opera en el hombre interior. Vas a volver a tu trabajo y te vas a dar cuenta de una realidad: el mundo fue crucificado para ti y para mí. La gente te va a mirar porque hay cosas que son lícitas, Sí, hay cosas que son lícitas, pero no se trata si es lícito o no. ¿Qué fue lo que el Señor crucificó para mí? ¿Qué es? A veces será tiempo con la familia. La psicología me dice a mí, yo pastoreo psicólogo, usted tiene que pasar más tiempo, usted tiene que hacer esto, sí, pero hay cosas que son lícitas, pero tengo que estar aquí. ¿Cuántos de los apóstoles que están aquí sacrificaron tiempo de no ver a su hijo perder un diente, de no estar en el cumpleaños, de no poder celebrar el cumpleaños a uno de sus hijos? Y todo eso, si la iglesia opera solo en psicología e ignora el poder de la cruz, estamos en un problema. Somos una institución solamente. Y para institución ya tenemos a nuestra casa. Nosotros somos la iglesia del Señor. La cruz es el poder de Dios. No te parecerá lo mismo a medida que vayan pasando los días la cruz de Cristo. No te parecerá lo mismo. Ponga la mano en su pecho un momento, por favor. Músicos, pueden ministrar muy bajito, por favor, muy bajito. No va a parecer lo mismo. Estos días la cruz deja de ser un símbolo y comienza a ser una vida de rendición al señorío de Cristo. Hay alguien aquí en el auditorio que dice: yo quiero vivir como Él quiere. No quiero vivir como yo quiero. Yo quiero vivir como Él quiere. Yo quiero andar en los caminos que Él quiere que ande.
El Señor me llamó a vivir a tal provincia, pero bueno, no sé, los lazos familiares, mi papá, mi mamá. Quiero vivir como Él quiere. Debes cruzar. Cruza a la cruz. Cruza por la cruz. Dios nos está pidiendo hoy cruzar desde una realidad personal a una realidad espiritual. Una realidad espiritual. Mantén tu mano en tu pecho, por favor. El Señor esta mañana está confirmando llamados, movilizando tu corazón. Hay un desarraigo que habrá en algunos corazones por causa del llamado a otra provincia, a otra tierra, a otro lugar. El Señor está quitando las vendas de los ojos y estás comenzando a ver de que aunque la cruz no anule las dificultades, te mantendrá crucificado, te mantendrá empoderado. Podrás avanzar más rápido, no te vas a ofender. Vienen exposiciones y momentos de grandes niveles de ofensa. Vienen humillaciones que si el hombre puede hacerlo, mejor humillémonos en la cruz. Humillémonos en la cruz. No vamos a cambiar la cruz por la restauración de la carne, por métodos de la carne. Los problemas matrimoniales no tienen solución sin cruz. Varones, Dios sacó a una mujer de un hombre puesto al borde de la muerte. Adán no estuvo reclamando derechos de no me abras el costado, no me quites la costilla y más vale que no te metas con mi sueño. No. El término que puso a Adán a dormir en hebreo es: lo puso al borde de la muerte. Un matrimonio consagrado para el Señor sale de un hombre casi muerto. El Señor nos está llamando a esta cruz que no tiene margen de error, a esta cruz que tiene poder para destruir lo viejo, a esta cruz que hace todas las cosas nuevas, todas las cosas nuevas. Padre, opera en nosotros. Somos una generación que ha visto manifestaciones extraordinarias. Somos una generación que ha visto y que seguirá viendo manifestaciones extrasensoriales de poder tremendo que no hemos visto en los años 90, en los años 95, en los años 2000. Pero el poder que opera en los hijos de Dios no se mide por una filmación, no se mide por un video, no lo puede medir una fama vulgar, vacía y humana. Se mide por el poder del hombre interior. Dios está preparando jóvenes, Dios está preparando pastores, adultos. Dios está preparando una generación que tiene el gobierno interior, que tiene la operación de las riquezas de la cruz en su interior, que está llena de mansedumbre, que está llena de amor, que está llena de gracia, y que aunque desde tu apariencia parezca que no es mucho, por dentro está lleno del amor del Señor. Levante sus manos al cielo y glorifique al Señor. Glorifique al Señor. Padre, revélanos. Quita los velos de nuestros ojos para poder dejar el símbolo y pasar a la sustancia. No es la botella, es el agua que está dentro. No mastiques la botella, tómate el agua. Todo pensamiento de crucifijo, de sufrimiento, de congoja, de horrorización es reemplazado por la revelación de una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Vamos, adora, 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 adora con libertad. Todo tu ser interior se está llenando.